Morena, la gigante del Pacífico. Nos complace siempre en recibir a nuestro invitado, 7:04 minutos, 20 segundos, el economista Alberto Acosta Espinosa, exministro de Energía y Minas, expresidente también de la Asamblea Constituyente del 2008, 7:04 minutos, y parece que está en otro país, pero le recibimos aquí para hacer un análisis de los resultados de las elecciones. El mérito a quien hizo también varios pronunciamientos en el transcurso de esta campaña electoral que sirvió para orientar a la ciudadanía y al Ecuador entero. Economista Alberto Acosta, muy buenos días, bienvenido a Radio Morena. Muy buenos días, para mí es un gusto estar con ustedes. Economista, le vemos un poquito, a ver, está en el extranjero, según lo que nos indicaba. Sí, no sé si nos receta muy bien usted. Muy buenos días. Les recepto muy bien, les escucho y les veo perfectamente. Bueno, preguntarle al economista don Alberto Acosta, el gobierno ahora aduce que la pregunta esta de la extradición y el tema comunicacional les ha fallado. Pensaban ellos anclar todas las preguntas de seguridad que iban a servir para el arrastre del resto de preguntas. Esto en el caso del arbitraje internacional. En otras palabras, con el tema de la seguridad, pensaban que había un arrastre de las otras preguntas. Pero el pueblo supo votar, y votar bien, dicen muchos acá en nuestro país, amable economista Alberto Acosta. Sí, efectivamente, el pueblo ecuatoriano entendió de qué se trataba y claro, está este rato atrapado por el miedo al crimen organizado, a la delincuencia, al narcotráfico, y aceptó la propuesta que le hace el gobierno para enfrentar esta situación con políticas que tienen que ver con una mayor militarización de la sociedad y un incremento de lo que se conoce como populismo penal. Pero no cayó en la trampa, no mordió el anzuelo de aprobar los tratados bilaterales de inversión y también la contratación por hora. Yo creo que esto tiene que quedar absolutamente claro y esto tiene que destacarse, porque las preguntas de fondo para el gobierno eran sobre todo estas dos, con las cuales pretendía el presidente Daniel Noboa profundizar el manejo neoliberal y llegar al Fondo Monetario Internacional con estos dos temas resueltos. Uno era el retorno a los tratados bilaterales de inversión para abrir nuevamente la puerta a los arbitrajes internacionales, y el otro tenía que ver con la contratación por hora, o sea, una mayor flexibilización laboral. Yo diría que esta es una cuestión que quedó clara, el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado, y de los tres campos de debate, de los tres campos en los que se dilucidó la consulta popular y el referéndum, el presidente perdió en dos. El uno es el económico, ecológico, diría yo, porque había también una enorme movilización de grupos ecologistas, de movimientos sociales, del movimiento indígena en particular, para frenar el tema de los arbitrajes, o sea, los tratados bilaterales de inversión. Y el otro era el económico-social, donde se frenó el tema de la precarización del trabajo vía flexibilización laboral. Y el otro tema, el de la seguridad, es ahora una papa caliente para el presidente Noboa. El gobierno tendrá que instrumentar medidas de seguridad que sean efectivas y que puedan puedan cumplir con la expectativa que tiene el pueblo ecuatoriano de enfrentar este miedo que se tiene a la inseguridad, que es algo muy sentido y entendible. El gran doctor Velasco Ibarra, José María Velasco Ibarra, nuestro pueblo es intuitivo, nuestro pueblo es inteligente, un pueblo noble. Así decía el doctor Velasco Ibarra, exactamente, Luis, el pueblo es inteligente, el pueblo es intuitivo, decía, y ese pueblo inteligente, intuitivo, tomó la decisión de apoyar las políticas, las medidas que apuntan a una mayor seguridad. Yo creo que no necesariamente son las adecuadas, sobre todo una mayor militarización de la sociedad no es conveniente ni va a resolver los problemas. Otras de esas preguntas son inoficiosas, eran totalmente innecesarias, y casi todas esas preguntas tendrán que ser aprobadas en la Asamblea Nacional, en donde ahora el presidente Daniel Noboa tiene un terreno muy complicado, porque terminó de romper la alianza que tenía con el correísmo, la Revolución Ciudadana, y al parecer también ya no tiene buenas relaciones con el Partido Social Cristiano.
Entonces, ¿cómo va a cumplir el mandato popular de hacer realidad las políticas que tienen que derivarse de las preguntas que fueron aprobadas mayoritariamente en ese campo? En los dos otros campos el mensaje es claro: no más neoliberalismo, no más sacrificio de las clases trabajadoras, y eso tiene que entender el presidente Noboa. A la postre, creo que él se planteó la consulta popular, él se planteó el referéndum con miras a proyectar su imagen para la reelección en el año 2025, y eso no le va a resultar. A la postre, insisto, lo que dijo el pueblo ecuatoriano es: queremos seguridad, pero no queremos seguir con el manejo neoliberal ni afectando las condiciones sociales de la población. 7:10 minutos, estamos dialogando con el economista Alberto Acosta Espinosa. Economista, sí, a propósito, cuando llega el proceso electoral, ya que usted lo trató, el ministro Vega estaba en conversaciones, el ministro de Economía, el señor Vega, con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, y se anuncia por parte de la autoridad del Fondo Internacional que estarían desembolsando cerca de $3.000 millones para Ecuador. ¿Hasta cuándo el endeudamiento del país con estos multilaterales? ¿Hay otras salidas, hay otras alternativas para no ser tan dependiente? Le consulto. Bueno, este rato el Ecuador tiene en el Fondo Monetario Internacional una suerte de prestamista de última instancia, con una economía dolarizada, con un manejo económico que no logra reactivar el aparato productivo, un escenario incluso internacional que en el mediano y largo plazo no se presenta propicio para dar una respuesta adecuada dentro de este manejo económico, nos tiene permanentemente atados al endeudamiento externo. Insisto, el Fondo Monetario es el prestamista de última instancia, y eso conlleva, como bien sabemos, la aceptación de una serie de políticas económicas que van a ser recesivas y que van a ser nefastas para la economía ecuatoriana. El Ecuador ha suscrito o va a suscribir este rato, si no estoy mal en mis cuentas, el acuerdo número 21 con el Fondo Monetario Internacional. Suscribimos el primer paquete de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional desde inicios de los años 60 hasta el año 72, pocos días antes de que empiece la exportación de petróleo, y con la exportación de petróleo de los años 70 nos liberamos del tutelaje del Fondo Monetario Internacional. Lo mismo se repite desde el año 82-83 hasta el año 2003, cuando suscribimos 9 tratados con el Fondo Monetario Internacional, y solo gracias al boom petrolero nos liberamos de ese tutelaje del Fondo Monetario Internacional. Se suscribieron en gobiernos recientes 2 tratados con el Fondo Monetario Internacional, uno no se cumplió y otro se cumplió sacrificando la inversión social, sacrificando la actividad económica del país, y en ese contexto la pregunta que yo me hago es: ¿hasta cuándo vamos a confiar en el Fondo Monetario Internacional, que nunca nos ha ayudado a salir del bache? Nunca hemos salido con políticas fondomonetaristas de las crisis. Y algunos fanáticos del Fondo Monetario Internacional dirán que es culpa del Ecuador que no cumplió las recomendaciones del Fondo Monetario, las imposiciones, las condiciones del Fondo Monetario. Este es un planteamiento que a mi modo de ver debemos rechazar, porque lo que pretenden estos personajes es que la realidad se ajuste a unas visiones teóricas, dogmáticas, que, insisto, no nos ayudan a resolver nuestros problemas. Y además, $3.000 millones que nos daría el Fondo Monetario Internacional no son para reactivar la economía, son para pagar deuda externa. Nos seguimos endeudando para pagar deuda externa. Esta es una de las lacerantes realidades de estas relaciones que tenemos con los organismos bilaterales de crédito y con la perversa dependencia que tenemos del endeudamiento externo. 7:13 minutos. Desde su óptica, usted como catedrático, como estudioso de la economía, ¿qué modelo se debe aplicar para sostener el dólar, que es la moneda que utilizamos hoy en el Ecuador y por supuesto cuando uno sale a nivel internacional? Bueno, el tema aquí debe ser planteado de otra manera. La dolarización implica una herramienta, el uso de una herramienta de política monetaria y de política social. Es una herramienta de política económica. No puede ser el gran objetivo de la economía ecuatoriana sostener la dolarización. El objetivo de la economía ecuatoriana tiene que ser el bienestar
hay que hacer todo lo posible para recuperar la economía y atender las demandas de empleo, de educación, de salud, de bienestar social en general. Reactivar la obra pública, que es la que genera mucho empleo y resuelve muchos de los Horas con 14 minutos en su estación Radio Morena, que presenta el espacio Morena Noticias. Estamos escuchando al economista Alberto Acosta Espinosa. A pesar de sus compromisos en el extranjero, ha tenido, porque así se comprometió días atrás, que quería hablar en Radio Morena para este análisis. Lo dijo previo al domingo 21 de abril. Economista, una pregunta puntual y que nos quedó también a manera de expectativa. Ya a este momento andan por el 90 y algo más los escrutinios, a espera de la proclamación de los resultados. Y hubo una preocupación en el diálogo anterior. ¿Cómo efectivizar y materializar la expresión del mandante? 9 preguntas, sí, cada una de ellas con sus características. Entre las primeras, o la primera puntual, de reforma parcial, el segundo bloque de referéndum y el tercero de consulta popular. ¿Cómo aplicar entonces ahora? El pueblo llano, ustedes han dialogado y me gustaría que la ciudadanía también ponga atención a este diálogo que empezó el abogado Almeida. Y usted, recordando la historia, el pueblo llano ha descifrado y operó y estableció ahora cómo poner en práctica todo lo que ha dicho el mandante, doctor Alberto Acosta Espinosa. Bueno, en primer lugar, me parece a mí que el presidente tiene que entender lo que el pueblo mayoritariamente dijo en relación a los tratados internacionales de inversión. No, categórico, no, con una votación altísima. ¿Qué conclusión tiene que sacar el presidente de la República? El Ecuador tiene que retirarse del CIADI, este esquema de arbitraje internacional, a donde volvimos gracias a una acción inconstitucional del presidente Guillermo Lasso. Esto es entonces un primer punto fundamental. Luego tiene que ir desarmando todos los tratados. ¿Alguna inestabilidad? Entendemos, e incluso el economista, nuestro invitado, el economista Alberto Acosta, está movilizándose, entiendo que está por Europa. Sí, va en un automóvil según se ve. Entendemos la inestabilidad de la conexión. Estamos vía Zoom en esta sala de opinión, escuchando desde Europa el análisis del economista Alberto Acosta. Lo recuperamos ahora. Si la señal de mi compañero Andrés... Volvemos a escucharle, economista Alberto Acosta Espinosa. Mil disculpas, hubo un desfase en la comunicación. Sí, parece que... Bueno, le decía que lo primero que tiene que hacer el gobierno nacional es cumplir el mandato en relación a los tratados bilaterales de inversión. El Ecuador tiene que retirarse del CIAD. Tenemos que retirarnos de todos los tratados bilaterales de inversión y cumplir lo que manda la en su artículo 422. Eso es todo, eso es lo que tiene que hacer. En relación a la prohibición del trabajo por horas, la obligación del gobierno nacional es buscar otro tipo de política económica que permita generar empleo sin afectar las condiciones laborales. Ese es otro reto fundamental, es parte del mensaje del pueblo que dice no más neoliberalismo. Alberto Acosta, y economista. Mire, hoy día Diario Expreso en su segunda página trae varias noticias, entre ellas una de Construye que dice que insistirán en el trabajo por horas y también otros insistirán en el tema este del arbitraje internacional. Lógico, es evidente que hubo ya una bronca entre el Construye y el gobierno nacional, pues aduce el señor legislador Peñafiel, Jorge Peñafiel, de que hubo alguna influencia por parte del gobierno nacional para que descalifiquen o tiren al traste la legalidad de Construye. Mientras ya se anuncian los camisetazos, las bancadas se preparan para las camisetazos preelectorales. El Partido Social Cristiano ya pone su tate quieto y el presidente nacional de aquella organización dice el gobierno no fue respetuoso ni leal al llevarse 2 legisladores.
el Partido de la Revolución Ciudadana dice, nosotros ya tomamos una postura, están en la oposición. Y Anita Galarza dice, obviamente revisaremos lo que envíe el gobierno sobre la consulta, o sea, comenzaremos ya no a tener una estabilidad para poder dar cumplimiento a lo que el pueblo ecuatoriano ha ordenado. Bueno, aquí hay varios temas, Luis. El primero fundamental es el gobierno no puede escamotear la voluntad del pueblo ecuatoriano. Directa o indirectamente, el gobierno no puede hacer alguna jugada para no respetar lo que el pueblo dijo en relación a los tratados bilaterales de inversión y al tema de la contratación por horas, el trabajo por horas. El mensaje es muy claro y esperemos que no suceda lo que está aconteciendo con el resultado vinculado a la consulta popular del Yasuní del 20 de agosto pasado, que el gobierno no quiere respetar. Esto es algo que la ciudadanía, que el pueblo tiene que entender, que lo que el pueblo decide se tiene que cumplir y los mandatarios tienen que atenerse a las consecuencias. En relación a lo que ya se avecina para el gobierno nacional es complejo. Tiene entre manos un mandato popular para enfrentar el tema de la inseguridad y requiere que la Asamblea Nacional el respaldo de la mayoría de bloques para aprobar los cambios legales que son necesarios. Algunas de las preguntas eran totalmente inoficiosas, inútiles de principio a fin, como aquella que planteaba que se pedía, que se autorizaba que las Fuerzas Armadas controlen el ingreso y salida de las cárceles, sobre todo para impedir el flujo de armas. Esa es una tarea que ya está aprobada desde hace mucho tiempo atrás. Las Fuerzas Armadas tienen esta capacidad para controlar no solo en las cárceles, sino en el territorio nacional. Pero hay otras preguntas que tienen la distinción de dominio, en donde la Asamblea Nacional tendrá la última palabra. En un ambiente en donde, ya dije hace un instante, se transformará esta cuestión de la seguridad en una suerte de papa caliente para el gobernante, que ha perdido ya el respaldo de algunos bloques parlamentarios. Lo que se le viene al gobierno del presidente Daniel Noboa es cuesta arriba. El resultado de la consulta popular no fue ese gran espaldarazo que él esperaba para proyectar su reelección en febrero del año 2025 y ahora tendrá que comenzar a buscar algún mecanismo para hacer realidad los ajustes necesarios planteados desde la consulta popular en las preguntas de seguridad y sobre todo obtener una serie de resultados concretos en términos de reducir la inseguridad. Si esto no lo logra, en muy pocos meses su credibilidad se irá derrumbando aceleradamente en medio de un manejo económico que no responde, no da una clara señal de que va a servir para mejorar las condiciones de vida de la población. Esta es una realidad y frente a eso tenemos un proceso electoral que ya ha empezado. 7:22 en Radio Morena es el diálogo con el economista Alberto Acosta Espinosa. ¿Qué le queda para resolver y para hacer al presidente de la República con este mandato, con la votación que ya ejerció el pueblo ecuatoriano? ¿Y qué le queda al pueblo también? Es un año electoral, el 9 de febrero del 2025 está a la vuelta. Reitero, no solo el mandato para el presidente en este periodo corto, sino también la responsabilidad de los ecuatorianos. ¿Qué nos queda? ¿Qué hay que hacer frente a este nuevo escenario? Bueno, lo necesario este rato es entender que la cuestión de la seguridad no solo es una tarea del gobernante, es una tarea que implica una participación de gobiernos autónomos centralizados y de la sociedad. Tenemos que asumir esto no simplemente como una salida mecánica, que nos conduzca a una mayor militarización de la sociedad, a un mayor ambiente represivo. Tenemos que abordar la cuestión desde una perspectiva política. Es indispensable que se fortalezcan los espacios, las acciones, los procesos, particularmente de defensa de los derechos humanos, para que no suceda lo que está aconteciendo en otros países, donde la militarización tiende a la restricción de derechos, al atropello de derechos y a la postre la afectación de las libertades, y eso termina por dejar a un país sin seguridad, porque un país que apuesta por sacrificar derechos y libertades para conseguir seguridad, a la postre se queda sin ninguna de ellas. Esa es la gran tarea, qué hacer desde el pueblo ecuatoriano, sobre todo pensando desde los movimientos sociales, para dar una suerte de impulso que vaya
minimizando los efectos perversos de la militarización de la sociedad con una creciente democratización de la misma. El reto para los pueblos, para los sectores populares, sobre todo para quienes impulsaron activamente la campaña en las preguntas de los tratados bilaterales de inversión y el trabajo por hora, es abrir las puertas para impulsar una corriente unitaria democrática para el próximo proceso electoral. Minuto 7:24. Economista, aprovecho precisamente, usted tocó un tema ecológico. En estos momentos vivimos apagones a nivel nacional. ¿Qué hacer para que exista permanentemente el fluido eléctrico? Debemos continuar con el tema termoeléctrico, 1. 2. Tiene que usted haber analizado, porque de acuerdo a lo que señalan las autoridades del gobierno, va adelante el acuerdo comercial con China. Desde su óptica, fortalezas y debilidades sobre ese tema, y también el tema energético. Me voy a concentrar en el tema energético, señalando que lo que estamos viviendo es el resultado de la improvisación y del dogmatismo. La improvisación porque han estado al frente del Ministerio de Minas y de algunas de las entidades encargadas del suministro de electricidad, personas que no conocen de la materia. La ministra que acaba de salir del Ministerio de Energía y Minas no tenía absolutamente ningún conocimiento de esas cuestiones, de esos temas. Ya están también los resultados. Y el dogmatismo, porque lamentablemente no es la primera vez que estamos viviendo este tipo de racionamientos, porque ha habido un manejo perverso. En el gobierno de Guillermo Lazo, lo mismo en el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dají, se impulsaron una serie de acciones para que el Estado no sea el que asuma la generación de electricidad. Se parte de esa visión dogmática de creer que el Estado por definición es ineficiente y solo el sector privado puede asumir este reto. Ya están las consecuencias. Sabíamos que en el año 2022 estuvimos a punto de un racionamiento de electricidad debido a un fuerte estiaje, y sabíamos en conclusión que desde principios del año 2023 había que hacer algo porque el estiaje estaba ya fijado incluso en su fecha, de octubre del 2023 a abril del 2024, y las autoridades del sector eléctrico establecieron inclusive un plan muy concreto de obras que había que asumir: el mantenimiento de las plantas térmicas, la contratación oportuna de combustible para las plantas técnicas, inclusive la compra de gas para que funcione la mayor planta térmica del país, que es la Termomachala. Adicionalmente, se pudo haber impulsado incluso medidas de eficiencia energética, de ahorro energético, pero nada de eso se hizo. ¿Por qué? Había por un lado esa visión dogmática que hay que afectar el manejo del Estado para favorecer las privatizaciones, y el otro es el resultado del austericidio, ahorrar recursos para tener un equilibrio fiscal en función de presentar una carta al Fondo Monetario Internacional que permita decir que estamos cumpliendo con el mandato de este organismo internacional. Ahí están las consecuencias. No se atendieron esas demandas de forma oportuna y tuvimos racionamientos ya el año pasado. Y este nuevo gobierno siguió con esa línea y creyó que simplemente con conseguir la expedición de la ley de competitividad energética, esta ley de no más apagones, iba a resolver el asunto. No, aquí se requiere una política estratégica en el sector energético, con acciones de corto plazo, mediano y largo plazo. No solo se trata de seguir generando cada vez más electricidad, sino preguntarnos qué electricidad es el que estamos generando, para quién estamos generando, cómo se genera, a quién se beneficia, quién maneja y quién controla el tema energético, porque no podemos tolerar, por ejemplo, que se siga generando electricidad para las grandes empresas mineras que no aportan absolutamente nada al país y se les entregue electricidad subsidiada. Son algunas de las acciones que debería comenzar a reflexionar el gobierno nacional desde un punto de vista no solo de la generación, sino también del consumo. Por eso hablo de una visión estratégica integral para abordar el tema de la energía, una cuestión que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Total en las reparaciones, en el manejo, en el desarrollo del tema energético. Hoy reclaman 1000 megavatios que está faltando de generación. La alternativa parece que vuelven las barcazas para proveer energía eléctrica, según el ministro Luque.
los obstáculos a las licencias es un problema. Parece que el señor Santos Alvite terminará ganando la idea de traer las barcazas. Bueno, me parece que se sigue consultando a uno de los responsables directos de los apagones, de este señor Santos Alvite. Él, cuando fue ministro, debió haber tomado las medidas oportunamente. Me refiero a las que pudo hacer en el gobierno de Guillermo Lazo, al cual sirvió como ministro en el año 2023, y ahora se le consulta a él mismo. Me parece que aquí estamos comenzando a perder ya la visión de lo que hay que hacer en el país. Y ojo con las barcazas, Luis, usted conoce perfectamente de la época de las barcazas. En el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic, cuando Alberto Dajic le prohibió al presidente Durán Ballén construir las plantas térmicas, terminamos con el manejo de las barcazas. Y fueron unos negociados imposibles de aceptar nuevamente. Se les compraba electricidad, no me acuerdo exactamente si era 38, 40 centavos del kilovatio hora, produzcan o no produzcan electricidad. Mientras estaban en mantenimiento se les seguía pagando. Un verdadero atraco para el país. Ojalá no se repita lo mismo, porque sería realmente indignante que no tengamos capacidad para aprender de la historia. Gracias, nos ha relevado usted de algunas inquietudes. Inesel, CONADE y los personajes. Después del gobierno del doctor Rodrigo Borja, que empezaron todo esto, vino Laura Cintina, así es, todo señor, lo demás. Así es. Se repite la historia. Un abrazo cordial, economista Alberto Acosta. Yo les mando un abrazo fraterno acá, que pasen muy bien y seguimos en la lucha. Sí, pronto retorno. Y con felicidad cada una de sus actividades.